En esta ocasión trataremos un tema de bastante importancia para nosotros en nuestra vida espiritual. Estamos hablando de algunas cualidades de los falsos maestros y falsos profetas, ya que la misma palabra del Señor nos advierte a nosotros de que habrían falsos maestros y falsos profetas, por lo cual nosotros debemos estar atentos a esa cualidad o cualidades de esas personas. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Queremos que usted preste mucha atención, porque de seguro que usted va a edificarse a través de este tema. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero se levantaron falsos maestros entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Amén. Una de las cualidades de los falsos maestros y falsos profetas: preparan estudios o mensajes altisonantes como una estrategia mercadológica, y los enfoques de sus enseñanzas son hacia la prosperidad y poco o nada hacia la santidad y el verdadero arrepentimiento. Si definimos algunos términos claves, por ejemplo, herejía. Una herejía es una creencia u opinión contraria a la sana doctrina. Y esta palabra herejía viene del griego airesis. Entonces, una de las cualidades de los falsos maestros es introducir herejías entre el pueblo. Es decir, creencias u opiniones en base a sus propios criterios, no en base a la doctrina original de Jesucristo, según ellos entienden, que por demás está decir, es para ajustar la interpretación a sus propios intereses. Otro término importante que vemos ahí es sensualidad. La sensualidad se define como una tendencia a dejarse dominar por los sentidos por encima de las demandas de la inteligencia o de la voluntad. Es término cercano al hedonismo, al erotismo y al materialismo. El sensual es el que se deja llevar de las tendencias orgánicas por encima de las razones que brotan de la inteligencia o de las actitudes éticas, estéticas y espirituales que hacen siempre referencia a la inteligencia. Aplicándolo de una manera específica a la porción bíblica que acabamos de leer, el que se deja llevar por la sensualidad obviaría la verdad de la doctrina original de Jesucristo. Otro término importante que vemos aquí en la porción que acabamos de leer es el término avaricia o codicia. Este término viene del griego pleonexia y significa codicia, avaricia, y literalmente significa deseo de tener más, siempre en mal sentido. De manera que cuando estamos hablando que por avaricia introducirán herejías destructoras, es que por el deseo de tener más
por el amor al dinero, a las riquezas, van a introducir herejías, van a introducir creencias, opiniones, doctrinas conforme a sus deseos de codicia. Y el que sigue su sensualidad se dejaría engañar también por ellos. Otra característica de los falsos maestros y profetas es la siguiente: prometen al cristiano una vida libre de sufrimientos con el objetivo de atraerlos y ganarse su favor y así poder manipularlos. Esto es totalmente antibíblico, como vemos a continuación en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13, el cual leemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Aquí hay un verbo clave y es perseverar. Cuando hablamos de perseverar, estamos hablando de resistir. Estamos hablando de soportar. De manera que, ¿resistir qué? Resistir las adversidades que tenemos que enfrentar. Resistir las dificultades que tenemos que enfrentar. Por lo tanto, prometer al cristiano una vida libre de sufrimientos es antibíblico. Esto se haría solamente con el objetivo de atraer a las personas, de contentarlas, para ganarse el favor de ellas y así poder manipularlas. Veamos otra cita bíblica. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Característica de un falso maestro o falso profeta es que promete que lo que tú creas y declares, eso tú tendrás, y dejan así de lado la soberanía de Dios. Es decir, lo que yo creo, sea la voluntad de Dios o no sea, yo lo voy a tener según este concepto. Y esto está en franca contradicción con las siguientes citas bíblicas. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 nos dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. De manera que ciertamente yo voy a tener lo que yo le pida a Dios, que sea conforme a la voluntad de Dios. Si no es conforme a su voluntad, entonces no lo voy a tener. Santiago capítulo 4 versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Otra cita bíblica que nos dice a nosotros que hay condiciones para nosotros recibir algo que nosotros le pidamos a Dios. Además de creerlo, debe ser conforme a la voluntad de Dios. Y si no es su voluntad, entonces no lo vamos a recibir. Otra cualidad de los falsos maestros: en absoluto no muestran interés por el crecimiento espiritual genuino del creyente, pues para ello es necesario la enseñanza de la sana doctrina, y la cual suele ser no muy popular ni atractiva a muchos. Es decir, para que una persona pueda crecer genuinamente en el Evangelio, debe ceñirse, debe absorber
debe aprender las enseñanzas originales de Jesucristo plasmadas en la Biblia. Estas enseñanzas no siempre son aceptadas por muchos o bien aceptadas. Por lo tanto, como lo que le interesa a los falsos maestros no es que los creyentes crezcan genuinamente en el Evangelio, ni siquiera que se salven, lo que le interesa es tenerlos contentos. Por eso obvian la sana doctrina, la doctrina que corrige, como dice la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Pero no se puede corregir según este concepto de estos falsos maestros, porque si le corrige, entonces las personas se sentirían mal y eso, según ellos, se volcaría contra ellos. Leamos 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Que deseemos la leche pura de la palabra, para que por ella, por esa leche pura, por esa doctrina pura, por esa enseñanza pura plasmada en la Biblia, crezcamos para salvación, si es que hemos probado la benignidad del Señor. También podemos ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículos 1 y 2, lo siguiente, en el mismo contexto. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Otra cualidad de los falsos maestros es que no toman en cuenta el fundamento de los apóstoles, sino sus propias teorías y las de otros semejantes a ellos. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22 nos dice de la siguiente manera: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. ¿Cuál es el fundamento de el cristianismo y que debe ser el fundamento de nosotros, los que nos llamamos cristianos, según la porción que acabamos de leer? El fundamento son los apóstoles y profetas, sus enseñanzas, sus doctrinas, sus ejemplos, siendo Cristo mismo la piedra angular de ese fundamento. La parte principal, en otra palabra, lo que quiere decir es Jesucristo de ese fundamento. Otra cita bíblica en el mismo contexto es 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Aquí la palabra fundamento significa lo que hace de principio y de base a algo que se realiza o que se afirma en niveles teóricos o prácticos. En todos los campos, los fundamentos son decisivos para la ciencia, para la conciencia y para la inteligencia.
En catequesis es lo primero que debe tener claro, el fundamento. El fundamento de nuestras vidas como cristianos es el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la parte principal de ese fundamento. Pero el falso maestro tiene otro fundamento, el fundamento de sus propias teorías, el fundamento de sus propias herejías, el fundamento que apoya su deseo de codicia y amor al dinero. Y por lo tanto no se enfoca en el aspecto de la enseñanza de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque el falso maestro sabe que la sana doctrina normalmente no es popular, no atrae muchas personas, no suma en número. La sana doctrina normalmente no suma en número. La palabra de Dios original, la genuina, ha sido rechazada a lo largo de la historia de la humanidad por una gran cantidad de personas. Tanto así que Jesucristo de Nazaret, que es el Hijo de Dios, dejó su trono, se hizo hombre y se trasladó aquí a la tierra, y a Jesucristo lo aceptaron tan poco que lo crucificaron. A los profetas, la gran mayoría de ellos los mataron. De manera que no es un secreto el hecho de que la sana doctrina, la doctrina original, la palabra de Dios original y verdadera, no ha sido popularmente aceptada por la humanidad. Otra cualidad de los falsos maestros es que sus mensajes tienen por propósito, encubiertamente o no, agradar a los demás, pues ellos los ven como sus clientes y personas a quienes pueden manipular con palabras persuasivas y toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué nos dice al respecto Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5? Leámoslo. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Observe que dice que suponen, es decir, que no es, pero ellos suponen que la piedad es un medio de ganancia. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Vayamos ahora a Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 9 al 11. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 11. Hay un ejemplo que nosotros queremos que usted le preste atención, sea usted mismo, usted misma, juez de lo que usted va a escuchar, porque es un ejemplo que prueba las cualidades o algunas de las cualidades de los falsos maestros, que es el tema que hemos estado tratando. Escuche lo siguiente. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla
en los billetes. Quiero que vaya a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. No se rían, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, ya no va a oír, te tiene que oír. Yo soy tu amo. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Y te lo apuesto para golpear esta noche la cara de Mamón. Hay gente que tiene en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección con integridad. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice, yo no tengo $1000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. A quien Dios está llamando a dar $500. $500. Los de 500 se ponen acá y los de 1000 acá. Estos son los de 500. Pásate para acá, mi amor. Con su cheque, Pero eso no vale $1000 ni $500. Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. No sirve para nada, mi amor. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro, hay que hacerlo con integridad. Ya puso el cheque, no es promesa. Perdóname, disculpe. Observe una parte importante ahí. Alguien le está llevando a ella algo y ella no está observando bien qué es. Entonces le dice, no, pero tiene que poner todos los datos porque esto está incompleto. Pero no se estaba dando cuenta ella que era un cheque que le estaban entregando. Y ahí es cuando ella entra en cuenta que dice, perdóname. Y se lleva su cheque para allá. ¿Y cómo es que en la Biblia nosotros no encontramos un ejemplo de algo similar en absoluto? O sea, ¿cómo es eso? Entonces, si una persona quiere cooperar con la obra de Dios con $10, no puede cooperar porque son los de $1000, de $500. Y que si no tengo en efectivo, que lleve el carro, que lleve la casa. Cuando Pablo hacía algo similar en esos tiempos, me van a decir a mí en este momento muchos que no, que en ese tiempo no había carro, pero habían otras cosas, habían camellos, habían asnos, habían vacas, habían ovejas. Entonces, hermano, esto es para que nosotros abramos los ojos. Hay una palabra y esa palabra es mamón. Esta es una palabra de origen arameo que significa riqueza. También esta palabra se utiliza en hebreo como la palabra para simbolizar dinero. La palabra griega que corresponde a mamón es mamón y es mamas. En la Biblia, mamón se personifica como símbolo de las riquezas en Lucas 16:13 y Mateo 6:24. En algunas traducciones, Lucas 16:9 y Lucas 16:11, pero en otros se traduce como abundancia deshonesta o equivalentes, dando así a entender que lo que quiso decir Jesús fue que no podéis servir a Dios y a las riquezas, en el sentido de estar esclavizados al amor al dinero. En algunas versiones españolas se traduce como mamón, pero en otros como dinero. Lo grande del caso es que cuando una persona, como esta persona que nosotros colocamos el ejemplo, está en un auditorio con 10,000 personas, después de haber predicado un mensaje altisonante, después de haber predicado un mensaje con mucha retórica, un mensaje con mucha elocuencia, después de haber hablado tantas cosas que sabe que a la persona le ha atraído porque le ha impactado en el aspecto emocional y le ha dicho palabras bonitas y le ha hablado probablemente de temas que sabe que a la persona, al ser humano en general, le gusta que le hable, los tiene motivados. Cuando ya lo tiene dentro del círculo del lazo, entonces
alan el lazo y aprietan el lazo. Y todo el mundo se para como oveja al matadero a despojarse de lo que tiene. Y yo me pregunto, y me pregunto, y me pregunto, y me pregunto, ¿dónde la Biblia dice que si yo tengo una deuda y el Señor le place cancelarme esa deuda, Dios me va a exigir a mí que yo le pague para que Él cancele esa deuda? Una cosa es que yo, en agradecimiento a eso que el Señor haga por mí, yo presente una ofrenda. Y otra cosa es que Dios trate conmigo en lo personal. Pero tenemos que revisar y analizar muchas cosas, hermano. Usted y yo somos cristianos, pero usted y yo no somos tontos. Usted y yo no podemos dejarnos tomar el pelo por nada ni por nadie. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Los verdaderos siervos de Dios, Dios mismo se encarga de tocar a las personas. Dios mismo se encarga de tratar con las personas para que entreguen lo que tengan que entregar, para regalar cuando tengan que regalar, para bendecir cuando tenga que bendecir de parte de Dios. No le ponen límite a nadie. No le dicen venga con tanto. ¿Y qué de la viuda que solamente tenía una blanca y que dice la Biblia que dio todo lo que tenía y dio más que los demás? Entonces, mi hermano, mire, sea como dice la Biblia, escudriñe los espíritus. Escudriñar significa investigar, exhaustivamente investigar. No se deje llevar, no se deje motivar por palabras lisonjeras, por palabras altisonantes, por mensajes elocuentes y retóricos. Compare con la palabra de Dios. Escudriñe la palabra. Si a usted le hablan de prosperidad y a usted no le dicen que antes de la prosperidad tiene que venir la obediencia, que antes de la prosperidad tiene que venir el sometimiento a Dios, le están hablando, pero le están hablando a medias, sea que tengan la intención de hacerlo o que no la tengan, pero le están hablando a medias. Nunca de parte de Dios va a venir prosperidad si antes no ha venido un arrepentimiento, una transformación, si antes nosotros no hemos cumplido con las condiciones que Dios nos demanda. Dios nos demanda obediencia, Dios nos demanda confianza, Dios nos demanda entrega. Como usted puede verlo en el Salmo 112, como lo puede ver en Deuteronomio capítulo 28 también, como usted puede verlo que Dios ha obrado en cada hombre y mujer, que Él se ha glorificado a lo largo de la historia, cómo lo prueba en la obediencia, cómo lo capacita primero, cómo lo procesa, cómo lo refina y lo perfecciona. Y luego la prosperidad de Dios llega a la vida de estas personas. Lo que acontece es que si yo estoy predicándole a usted de prosperidad, ¿a quién no le gusta que le prediquen de prosperidad? Si yo le estoy diciendo a usted que lo que usted crea, eso usted va a tener, ¿a quién no le gusta que le diga eso? Inmediatamente entonces usted empieza, bueno, yo voy a creer que tengo una casa, que tengo un carro y que tengo cuenta, que soy millonario y que soy millonaria. Eso es lo que nosotros como seres humanos haríamos. Eso es. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Y yo vuelvo y hago la pregunta, ¿dónde está el ejemplo de los apóstoles? Porque la Biblia dice que el fundamento del cristianismo es los apóstoles y profetas, sus enseñanzas y sus ejemplos y sus prédicas, siendo Jesucristo mismo la parte principal de ese fundamento. ¿Dónde está el ejemplo? El apóstol Pablo, en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 9 y en el capítulo 8, habla de una ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Y en Filipenses capítulo 4, versículos 10 en adelante, habla también de una ayuda de los filipenses hacia él. Pero esas ayudas eran para contribuir con el sostenimiento de él, porque Pablo era un hombre entregado al servicio del Señor.
Pablo era un verdadero servidor. Incluso le dice, no es que busque dádiva, sino que busco frutos que redunden en vuestro beneficio. Usted que no tiene mucho, que se convirtió, que se arrepintió, no se deje confundir, no se deje llevar por unos moveres extraños y unas unciones extrañas y unos milagros extraños. No se deje llevar. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 24 que vendrían falsos profetas que engañarían, si fuera posible, aún a muchos de los escogidos. O sea, porque usted ve un milagro, eso no es prueba de que Dios está obrando ahí. Porque usted vea que se levanta un muerto, eso no es prueba de que Dios está obrando ahí. Por eso que usted tiene que comparar con la palabra. Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia, para nosotros comparar con la Biblia lo que nosotros escuchemos. Porque si no, nosotros nos vamos a dejar confundir, nos vamos a dejar engañar. Así que vamos a cuidarnos de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. Vamos a cuidarnos. Vamos a abrir los ojos espirituales, no los ojos físicos. Vamos a abrir nuestros oídos espirituales, no nuestros oídos físicos. Porque a los oídos físicos les gusta bastante las cosas bonitas. Escuchar cosas bonitas, aunque sean falsas, aunque sea una ilusión, aunque sea una farsa. Les gusta escuchar cosas bonitas. Y en el Señor todo es bonito. Lo que pasa es que cuando a nosotros se nos corrige, por ejemplo, nosotros entendemos que no es bonito. Y eso es lo que nos conviene. Porque cuando el Señor corrige es porque ama. Y el que acepta la corrección es una persona que avanza, que crece y que es perfeccionado en los caminos del Señor. Vamos a escudriñar los espíritus. No vamos a dejar que nos tomen el pelo. No vamos a dejar que nos lleven como ovejas al matadero. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Y ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que abra los ojos, hermano, hermana.